Dios le bendiga, hermanos. Vamos inmediatamente a ir a Juan capítulo 10. Hoy sí iniciamos o continuamos con la exposición en Juan. Dios mediante iniciamos los primeros versículos del capítulo 10. Los versículos 1 al 10. Al principio se estuvieron leyendo estos 10 versículos. Y lo que voy a hacer ahora es leer únicamente los versículos 9 y 10 antes de orar. Leemos en Juan capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oh Padre, te damos gracias. Como decía esta canción, gloria a ti, Padre. Gloria a ti porque enviaste a tu Hijo, que nos salvó a través de su cruz, y porque Él ha derramado sobre nosotros y en nosotros su Espíritu. Gracias porque nos ha hecho tu pueblo, Padre. Y ahora te rogamos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra y que nosotros hagamos caso a esa exhortación del libro de los Hebreos que viene desde el Antiguo Testamento. Si escuchamos tu voz, Señor, que no endurezcamos nuestros corazones. Ayúdanos a creer y someternos a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como ya saben, la semana pasada no iniciamos este capítulo 10 de Juan, sino que nos detuvimos un momento en el libro de Hebreos. Nos detuvimos a ver una exhortación que el autor hace en dos ocasiones y que decíamos que era la exhortación central de esta carta. Y esa exhortación era: consideren a Cristo, o considera a Cristo. Y veíamos que esa exhortación tiene que ver con toda nuestra vida. El considerar a Cristo tiene que ver con nuestra perseverancia en la fe, con cómo enfrentamos las pruebas, cómo enfrentamos el pecado y las tentaciones, cómo nos mantenemos en el Evangelio y no nos vamos tras doctrinas extrañas. O sea que toda nuestra vida tiene que ver con considerar a Cristo. Precisamente la razón por la que el Señor instituyó la cena era para que cada semana, a través de estos elementos, al recordar su cuerpo entregado y su sangre derramada, le consideráramos a Él semana tras semana. Ahora, si hay un libro que podríamos decir que nos conduce a considerar a Cristo y que por ende debe afectar toda nuestra vida, es el libro que estamos estudiando, el libro de Juan. El mismo autor, Juan, al final, en el capítulo 20, versículos 30 y 31, nos dice cuál es el propósito de este libro. Él no nos deja a nosotros a que nosotros tratemos de ver con qué intención Juan escribió. Él mismo dice que él escribió este libro para que creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él tuvieran vida en su nombre. Juan quería llevar a las personas a considerar y por ende a confiar en la persona de Cristo. Y esta confianza que Juan nos lleva a tener no tiene solamente que ver con los incrédulos que pasan de ser incrédulos, valga la repetición, a ser creyentes, sino también tiene que ver con los creyentes, con que continúen creyendo y que sean confirmados en la fe. En el capítulo 2, en la boda de Caná, dice que cuando Cristo manifestó su gloria, ¿quiénes creyeron en Él? Los discípulos. Los que ya habían creído, creyeron. Suena como contradictorio, pero ya creyeron. ¿Cómo que los que habían creído, creyeron? Es que los que han creído necesitan ser confirmados en la fe, necesitan crecer en la fe, necesitan ser fortalecidos en la fe.
Y eso hace el Evangelio de Juan con nosotros. Así que, hermano, en esta mañana que iniciamos el capítulo 10, te invito a que, como decíamos la semana pasada, con diligencia atendamos a estas cosas que ya hemos oído en otras ocasiones. No sea que perdamos el rumbo. Más bien, que nos aferremos a Cristo. Nos aferremos a una salvación tan grande al escuchar con atención y diligencia estas cosas que ya hemos oído y que ya hemos creído, en las cuales tenemos que seguir creyendo. Y una de las cosas que Juan hace para llevarnos a creer en Jesús como el Cristo Mesías, el Hijo de Dios, es presentar los conocidos 7 yo soy. En 7 ocasiones Cristo dice yo soy tal cosa. Sabemos que esos yo soy tienen que ver primeramente con el hecho de que Cristo está vinculándose con esa expresión del Antiguo Testamento donde Jehová dijo yo soy el que soy. Yo soy. Y entonces en cada una de estas menciones Cristo está recordando que Él es el Jehová del Antiguo Testamento, confirmando así el propósito de la carta, demostrar que Él es el que es igual a Dios, el Hijo de Dios. Pero también cada una de estas expresiones llevan consigo enseñanzas específicas con relación a lo que Cristo es para nosotros. Ya veíamos en el capítulo 6 que Cristo es el pan de vida, cuando Él dijo yo soy el pan de vida. Ya veíamos en el capítulo 8 que Cristo es la luz, cuando Él dijo, yo soy la luz. Bueno, en el capítulo 10 aparecen 2 de estos yo soy. Y están bien cerca porque están vinculados. Y precisamente lo que vamos a hacer hoy es ver el primero de esos yo soy que aparece en el capítulo 10. Yo soy la puerta. Versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta, o Jesús es la puerta, es mi tema en esta mañana. Y hermanos, le llamo a que tengamos esa actitud que veíamos la semana pasada, que con diligencia prestemos atención a las cosas que ya hemos oído. Que no seamos tardos para oír y que si escuchamos hoy la voz de Cristo, no endurezcamos nuestros corazones. Porque precisamente las ovejas de Cristo oyen su voz. Y lo que vamos a ver en esta mañana para desarrollar este tema de Jesús como la puerta son 3 cosas. En primer lugar, vamos a ver una alegoría. Precisamente el versículo 6 nos dice que de los versículos 1 hasta el versículo 5 lo que hay es una alegoría. Dice allí, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Así que vamos a ver esa alegoría en los primeros versículos. ¿Qué es una alegoría? Bueno, lo vamos a ver precisamente en ese punto. En segundo lugar, vamos a ver la explicación, o el inicio, de la explicación de esa alegoría. El versículo 6 nos demuestra ya que una alegoría es algo que probablemente no todos entiendan, porque dice allí que ellos no entendieron lo que Él les decía. Así que una alegoría necesita ser interpretada y explicada. Y lo que vamos a ver de los versículos 7 hasta el versículo 10 es el inicio de la interpretación de esta alegoría por boca del mismo Cristo. Digo el inicio porque precisamente a lo largo del capítulo Jesús continúa explicándonos esta alegoría. Pero hoy vamos a ver el inicio de su explicación. Y concluiremos viendo 3 verdades para considerar. 3 verdades que tenemos que considerar basado en la explicación o en el inicio de la explicación que Cristo da a esta alegoría.
Tres verdades que tienen que ver con nosotros, con nuestra vida en este mundo. En primer lugar, comenzamos con esa alegoría que Jesús narra. Versículo 1 hasta el 6. De cierto, os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Este texto mismo nos dice que esto es una alegoría. ¿Y qué es una alegoría? Es una composición oral o escrita donde algunos o todos los elementos poseen sentido simbólico. Una alegoría es una composición oral o escrita. Esta primeramente fue una composición oral, Cristo se la dijo. Ahora, para nosotros es una composición escrita porque forma parte del Evangelio de Juan. Es una composición ya sea oral o escrita donde algunos o todos los elementos poseen un significado simbólico. Algunos o todos. Algunas veces se piensa que siempre todos los elementos poseen un significado simbólico. No, algunos. Esta misma alegoría vamos a ver que hay algunos elementos que no poseen un significado simbólico, como por ejemplo el portero. Si tú ves en la explicación de Cristo, nunca se dice quién es el portero, ni importa. Y además de eso, hay elementos que para tú entenderlos tienes que limitarte en lo que significa, no querer ver más allá y querer comparar en todo el sentido, sino simplemente el énfasis que se hace allí. Ejemplos de alegoría es, por ejemplo, quienes han leído El progreso del peregrino. El que ha leído este libro sabe que se narra la historia de un viaje de un hombre llamado Cristiano que sale de la ciudad de la destrucción, o sea, es una ciudad con un significado simbólico que simboliza el mundo, que se va a perder, que va a ser destruido, y va por un camino hacia la ciudad celestial. Eso es una alegoría, porque toda esa historia posee, la mayoría de elementos poseen significado simbólico. Quien ha visto las películas o ha leído los cuentos de las crónicas de Narnia saben que eso es una alegoría, donde un león se ofrece en la primera por la vida de uno que ha violado la ley. Y eso es una alegoría, está simbolizando, como su autor era cristiano, lo que Cristo hizo por nosotros, que hemos violado la ley. Él murió en nuestro lugar. Así que en la alegoría hay elementos con significado simbólico. Y eso es lo que vemos aquí. Jesús va a hacer una alegoría, pero tiene que ver con algo común en su tiempo, la vida de los pastores de ovejas. Y él dice allí, de cierto, os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El redil de las ovejas era el corral, donde ponían a las ovejas, donde juntaban a las ovejas. Y cuando el pastor llegaba, él entraba por la puerta a buscar sus ovejas. Pero él dice que hay otros que puede ser que entraron al redil, pero no entraron por la puerta. Por ende, ¿qué son? Son ladrones y salteadores. Una persona que tú veas entrando en un corral de madrugada y que haya allí un portero y él burle el portero y se vaya por otro lado, no puede decir que está haciendo otra cosa que tratando de robar. ¿Y qué está haciendo ahí? No, no es eso. No crean que es lo que yo estoy haciendo. No. Si hay una puerta y él que trata de entrar por otro lugar, él está diciendo que entró a robar. Eso es lo que Jesús está presentando. Versículo 2 hace un contraste. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
Dice allí, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. El pastor de las ovejas no tiene que entrar escondido. Él entra por la puerta porque el portero lo conoce. Y a este le abre el portero y él llama a sus ovejas y van a él. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Todo eso allí es una descripción de cómo se porta el que es el dueño o el pastor de las ovejas en contraposición al que entra por otro lugar con intenciones macabras. Versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Se está refiriendo a cuando venía el extraño, entraba por otra puerta, comenzaba a llamar a las ovejas para agarrarla y llevársela, y las ovejas al no conocerle, huían de él. Así que esta es la alegoría que Jesús le presenta. ¿Y cuál es el significado? Bueno, ese es el segundo punto, porque dice allí que ellos no entendieron lo que él les decía y nos conviene a nosotros para entenderlo, saber qué Cristo estaba diciendo allí. El versículo 7 nos va a mostrar que como ellos no entendieron, Jesús le explicó el significado de esta alegoría. Porque Jesús no estaba hablando de ovejas literales, ni de un corral, un redil literal, ni de salteadores y ladrones literales. Jesús estaba hablando de otra cosa. Además, por eso ellos no lo entendieron. Porque si ellos hubieran pensado que Jesús estaba hablando de cosas literales, ellos lo iban a entender. Pero ellos sabían que ese no era el tema. Y entonces Jesús le explica. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Lo primero que Jesús va a mostrar en su explicación es la identidad de la puerta. Fíjense que de todos los elementos que hay allí, él comienza por la identidad de la puerta. ¿Por qué? Porque precisamente el contraste entre el pastor y los ladrones y salteadores era que los ladrones no entraban por la puerta. Los ladrones entraban por otro lugar, a escondida. Y entonces él sabiamente inicia presentando el significado de la puerta para que se pueda identificar a aquellos que son ladrones y salteadores. Ahora es interesante que aquí mismo vemos que no podemos ser tan radicales en la interpretación de una alegoría, porque precisamente él dice que él es la puerta, pero después dice que él es el pastor también. ¿Qué significa eso? Que la idea no es irnos lejos, y ese es uno de los errores de interpretación. Ven un texto simbólico y dicen mil cosas de los significados y de todas las ramificaciones de lo que eso significa, cuando lo que el texto quiere es especificar algo específico. Y entonces no, los pastores hacían esto, las águilas hacían aquello, y comienzan a estudiar las águilas, y todo lo que hacía la águila lo meten en el texto cuando el texto está hablando de una cosa específica. Y entonces aquí Jesús nos muestra que Él es el pastor, como vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, pero Él también es la puerta. Así que cada elemento quiere enfatizar es algo específico y no hay que irse más lejos. Así que Jesús es la puerta. Y esto tenemos que verlo en el contexto. Precisamente las ovejas tienen que ver con el pueblo de Dios. El redil está hablando de ese pueblo de Dios congregado, que era el pueblo de Israel en ese momento, como él dice más adelante, que hay ovejas que no son de ese redil. Así que el redil tiene que ver con el pueblo de Israel, que en ese momento era la representación del pueblo de Dios. Y había dentro del pueblo de Israel personas que no eran creyentes, pero más lejos. Habían líderes religiosos que no eran creyentes. Y no solamente eso, esos líderes religiosos en el capítulo 9, versículo 22,
nos dice que aquellos que creían en Cristo, ellos le rechazaban. Cristo es la salvación prometida desde el Antiguo Testamento y ellos decían que aquellos que creían en Cristo no eran del pueblo de Dios. Capítulo 9, versículo 22. En el contexto de la sanidad del ciego, dice allí, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. No está hablando de personas que habían decidido vivir en contra de la ley de Dios y de obedecer y se habían endurecido en su pecado para hacer su propia voluntad. No, los que aceptaban a Jesús como Mesías eran expulsados, eran rechazados los que creían en Cristo. Y ahora Cristo le está diciendo a ellos, pero usted está muy errado, yo soy la puerta. El acceso al pueblo de Dios soy yo. El acceso al verdadero Israel soy yo. Yo soy la puerta. Hoy día hay muchas personas que cuando hablan del pueblo de Israel, dicen, no, es el pueblo de Dios. Y en ese momento yo me pregunto, entonces, ¿tú qué eres? Si ellos son el pueblo de Dios, ¿qué eres tú? ¿Eres de los cabritos entonces? Porque o se es pueblo de Dios o no se es pueblo de Dios. Hermano, Jesús está diciéndole claramente a estos líderes judíos que decían a aquellos que aceptan a Jesús como Mesías están fuera. Él les está diciendo, la puerta soy yo. El acceso al pueblo de Dios soy yo. El acceso a ese pueblo de Dios congregado soy yo. Y ellos estaban negando la misma puerta. Ellos le estaban diciendo a la gente que la puerta era lo que lo dejaba fuera a ellos del pueblo de Dios. Y Jesús afirma aquí, no, yo soy la puerta. El versículo 8 va a mostrar la realidad de que había muchos que habían llegado por otro lado que no era la puerta. Dice allí, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Cuando él dice yo soy la puerta, entonces está recordándole en la ilustración, se había dicho que el que es ladrón y salteador, que no es el pastor, no entra por la puerta. No entra por el lugar donde se debe entrar. Entra por otro lugar, escondidas. Y entonces le dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. En primer lugar, eso se está refiriendo a falsos cristos. Personas que probablemente habían ido como Mesías o como aquello al que el pueblo debía seguir. Y él dice, no, pero si no soy yo y no vinieron en mi nombre, yo que soy la puerta, entonces entraron por otro lado. Son ladrones y salteadores. Pero también está hablando de los falsos maestros que aunque tal vez no dijeran soy el Cristo, pero habían creado todo un sistema religioso que apartaba a la gente de Cristo. Precisamente lo que vemos en el capítulo 9 es que este hombre fue rechazado por aceptar a Cristo como Mesías. Este hombre no había pecado. Este hombre no había decidido vivir de espalda a la ley de Dios. Simplemente había aceptado a Jesús como Mesías, o por lo menos había confesado que este hombre no era malvado, sino que le había sanado, y ellos le rechazaron por eso. Y entonces Jesús está mostrando allí que todos esos que crearon ese sistema, incluido ellos entonces, que eran parte de ese sistema y que lo promovían, eran ladrones y salteadores porque no habían accesado por el lugar que hay que accesar, que es Cristo mismo. Es por eso que este texto es muy mal interpretado. Por ejemplo, el versículo 10, siempre cuando se habla del ladrón se dice que es Satanás. En todo el contexto Satanás no aparece. Lógicamente, ese ladrón
sigue el ejemplo de su padre, porque dice, Jesús le había dicho a ellos, ustedes son de su padre, el diablo, y los deseos de su padre queréis hacer. Él ha sido que homicida, como dice allí, que viene para matar. Ese ladrón, lógicamente, sigue el ejemplo de Satanás, y por ende, sí, Satanás es el mayor ladrón que entró al huerto del Edén, y aquellos que Dios había puesto allí para disfrutar de su cuidado como el gran pastor, los engañó y los mató. Es cierto. Sin embargo, Jesús aquí está refiriéndose más bien a los hijos de Satanás, a aquellos emisarios de Satanás. Y él le llama ladrones y salteadores que vienen para hurtar, matar y destruir. Ahora, es interesante que Jesús sea la puerta y el pastor, porque puede causarnos un poco de confusión, porque él dice, todo lo que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. Pero ¿cómo ellos iban a entrar por él? Porque ¿qué identifica el ladrón y salteador? Que no entra a través de la puerta, que es Cristo. Y tú dices, pero los que vinieron antes de Cristo no podían entrar por la puerta. Cristo no estaba, eso podría decir alguno. Pero recordemos lo que Felipe le dice a Natanael cuando encuentra a Cristo. Hemos hallado a aquel de quien habló Moisés, así como todos los profetas. Hermanos, desde el Antiguo Testamento toda la Biblia hablaba de Cristo. Cristo ya le había dicho a ellos, de mí escribió Moisés. Así que si ustedes no creen sus escritos, ¿cómo pueden creer mis palabras? Los escritos de Moisés y de todos los profetas presentaban a la puerta ya. Y había judíos que creían la promesa, como desde el principio hubo en el pueblo de Dios. Como Esaú no creyó la promesa, no se aferró a la promesa. Había judíos que creían la promesa, habían judíos que no la creían. Los que creían la promesa, a pesar de que el Cristo no se había encarnado, esos entraban por la puerta. Los que la rechazaban, ya habían rechazado a la puerta aún antes de venir. Y es por eso que habían entrado muchos ladrones y salteadores, habían entrado falsos maestros que estaban supuestamente apegados a la ley, pero que no se habían aferrado a la promesa del evangelio que viene desde el Antiguo Testamento, como dice el apóstol Pablo, que fue testificada ya en la ley y en los profetas. Y Jesús dice que esos eran ladrones y salteadores, incluido entonces aquellos líderes religiosos que estaban rechazando a Cristo y que estaban diciendo que ellos tampoco estaban aferrados al evangelio, a la promesa del Antiguo Testamento. Y que al verlo a él no podían reconocerle porque no creían realmente la palabra de Dios. Y entonces ellos estaban ahí en el pueblo de Dios, no por el acceso real, sino que habían entrado como salteadores. Esta ilustración se parece mucho a una ilustración que usa Judas en la epístola que él escribe, que tiene un solo capítulo, en el versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas está advirtiendo de los falsos maestros, los apóstatas. Y Judas dice que ellos entraron encubiertamente. Y esa palabra griega, en el texto griego, sabemos que tenemos una traducción, es más exactamente significa que entraron por la puerta de al lado. Hermano, no es que está mal entrar por ahí. No hay problema, usted puede entrar por ahí. Pero la idea allí es que ellos no entraron por la puerta por donde se espera que se entre. Claro, la ilustración es diferente porque aquí hay otra puerta. Por eso no podemos ser exagerados con las alegorías. Pero lo que sí se está presentando es la misma idea. No entraron por donde se supone que debían entrar. Se espera que entren por la puerta principal. Ellos buscan otra puerta de acceso para entrar. La puerta de acceso es Cristo.
Fíjate que dice que ellos niegan al Señor Jesucristo. Ellos no entran al pueblo de Dios como deben entrar. Ellos se cuelan, dice. Entran encubiertamente. Y esa es la misma idea. Así que el mismo mal que estuvo antes de Cristo, el mismo mal que estaba en tiempos de Cristo con los fariseos, ese mismo mal sigue estando. De falsos maestros que se cuelan y que no entran por la puerta, que es Cristo. Y por ende, si no entran por la puerta, entran con malas intenciones. El versículo 9 nos va a decir entonces cuáles son los beneficios de la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El texto nos dice que Él es la puerta y ahora nos lo explica. Dice, el que por mí entrare será salvo. ¿Sabe lo que está diciendo? Que todos esos ladrones y salteadores no son salvos. Y tú dices, no, pero que, claro que no son ovejas. Bueno, sabemos lo mismo, las ilustraciones no son perfectas. A ellos mismos se les llama oveja más adelante. Ustedes no son de mis ovejas. Y lo que está diciendo es que ellos no eran salvos. Aunque estaban dentro del redil en apariencia, no eran salvos. El que por mí entrare será salvo. Después dice algo más. Y entrará y saldrá. Y ahí vamos otra vez con el hecho de las ilustraciones. ¿Cómo así que saldrá? ¿Se va a salir del pueblo de Dios? No. Porque el punto allí es enfatizar ciertas cosas de la puerta. La puerta era el lugar de acceso, pero también la puerta era el lugar de salida segura. Cuando una oveja entraba y cuando salía por la puerta, es porque iba a salir a comer. Pero si salía por otro lado, es que se la habían robado. Cuando dice entrará y saldrá, es que está segura. El pastor fue, la buscó, el pastor la sacó. ¿Por dónde la saca el pastor? Por la puerta. Porque está haciendo lo legal y entonces entra y por la misma puerta sale. Por eso dice entrará y saldrá y hallará pastos. Porque no fue que se la robaron para matarla. Fue que el pastor vino para sacarla para comer. Así que la puerta, un beneficio es salvación, pero también nos da seguridad, pero también satisfacción. Dice allí, hallará pastos. Porque cuando es sacada por el pastor, la única razón por la que la sacaba era para llevarla a comer, a saciarse. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 14, donde hace un contraste entre los falsos pastores y el buen pastor que era Jehová. El versículo 14 dice, en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Pastos suculentos, está hablando de que esas ovejas, al ser llevadas por el pastor, iban a ser satisfechas, iban a disfrutar, iban a deleitarse, sus almas iban a ser alimentadas. Y Jesús concluye esa explicación mostrando un contraste entre los salteadores y él, un contraste que daría entrada a la próxima ilustración, al próximo yo soy que veremos la próxima semana. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquellos falsos líderes religiosos que habían entrado por otro acceso que no era la puerta, su intención era destruir a las ovejas. Precisamente ellos no amaban al pueblo de Dios. Precisamente por eso ellos decían, el que crea en Cristo no es del pueblo de Dios. Pero Cristo es la salvación. Es que ellos no querían que siguieran a Cristo, ellos querían que lo siguieran a ellos. Y Cristo representaba un problema para ellos, el evangelio representaba un problema para ellos. Y Jesús dice entonces, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver esta explicación con tus problemas del día a día? ¿Qué tiene que ver esto con tus fracasos y tentaciones? ¿Qué tiene que ver esto con tu misión en el mundo como creyente o con tu ministerio? ¿Qué tiene que ver esto con el día a día?
el diario vivir, lo cotidiano. ¿Qué tiene que ver esto con tu vida? Tiene que ver mucho. Y por eso entonces vamos al tercer y último punto. 3 verdades que debemos considerar. En primer lugar, hermanos, debemos considerar, basado en esta explicación que Cristo da, que Cristo es el acceso exclusivo a la salvación. Tenemos que tener eso claro. Cristo es el acceso exclusivo a la salvación. Él dice, yo soy la puerta. Y al decir eso, Cristo quería que ellos supieran que tú puedes estar donde están los salvos y no serlo. ¿Saben cuál era el gran problema de los líderes religiosos? Que ellos estaban donde estaba el pueblo de Dios y no eran pueblo de Dios. Es más que eso, ellos estaban en el liderazgo donde estaba el pueblo de Dios y no eran pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el acceso exclusivo es Cristo. Ser parte de una iglesia no nos hace salvos. O hermano, el hecho de que seamos miembros de esta congregación, o el hecho de que cualquier otra persona que nos pueda estar escuchando sea miembro de cualquier otra congregación, no nos hace salvos. La salvación es Cristo, el que por mí entrare. Usted puede estar en el pueblo de Israel, ustedes pueden ser líderes en el pueblo de Israel, pero si no entraron por mí, no son salvos. El que por mí entrare será salvo. Y Cristo le está mostrando que aquellos que ellos decían que no eran salvos, eran los salvos. Ustedes están diciendo que los que crean en mí no son salvos. No, esos son los salvos, porque yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. No importa si tú estás dentro de una membresía, eres parte de una congregación. Si no estás en Cristo, no eres salvo. Ser parte de una familia cristiana no nos hace salvos. Ellos eran linaje de Abraham, como yo habían dicho una y otra vez. Linaje de Abraham somos, pero eso no les hacía salvos. ¿Por qué? Porque Cristo es la puerta. Es por eso que podemos decir que la gente que es del Estado de Israel y aún descendiente de los israelitas de la Biblia, no por eso son salvos, son un pueblo de Dios, porque Cristo es la puerta. El que por él entrare será salvo. Y hermanos, tenemos que recordar y estar pendiente de eso con nuestros hijos. Que no se acostumbren simplemente a estar entre nosotros y que ya asuman que son cristianos por eso. No, ellos necesitan entender que son pecadores, que en su estado en que están, valga la repetición, en ese estado natural, o sea, hijo de creyente, son impíos. Que en ese estado natural de hijo tuyo está perdido. Y que entonces necesita acudir a Cristo. Y hay que recordarle y enseñarle el evangelio. Porque ellos no son cristianos por defecto. Cristiano es el que va a Cristo. Los méritos propios no nos hacen salvos. Méritos tenían mucho estos judíos. Sin embargo, Cristo dice, no, es que yo soy la puerta. El que por mí entrar es que va a ser salvo. El hecho de tener 20 años profesando fe, el hecho de participar en ministerio, hacer esto o aquello, para Dios, entre comillas, no nos hace salvos. La realidad es que la puerta de salvación es Cristo. Si por la ley fuese la justicia, dice Pablo, entonces por demás murió Cristo. Si estamos tratando o pretendiendo ser salvos por otra cosa que no sea Cristo, estamos perdidos. Pero también escucha bien esto, hermano. Escucha bien esto. Confesar que crees en la gracia no te hace salvo. Confesar, o sea, cuando te preguntas, ¿qué tú crees de la salvación? Oh, la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Sabes? Decir eso con tu boca simplemente no te hace salvo. ¿Recuerdan aquellos de Judas que no entraron por la puerta? Que entraron por la puerta de al lado. Dice allí que eran impíos. ¿Y saben cuál era su característica?
ellos convertían en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que por confesión ellos creían en la gracia. Esos hombres de los que habla Judas eran personas, tal vez no eran como los de los Gálatas, sino que eran personas que probablemente confesaban la gracia de Dios. ¿Cómo se salva el hombre? Por la gracia de Dios. Pero dice Judas, no, ellos son impíos. Ellos no entraron por la puerta. Y Judas, ¿cómo tú te atrevas a decir que no entraron por la puerta? Si ellos creen en la gracia, dice Judas, por lo que hacen con la gracia. Lo que hacen con la gracia me dice que ellos no entraron por la puerta. Que entraron encubiertamente. La convierten en libertinaje. Dicen, oh, como yo soy salvo solo por gracia, eso me da la oportunidad de vivir como yo quiera. Dice Judas, esos no entraron por la puerta. ¿Saben por qué no entraron por la puerta? Porque Jesús, hablando de la puerta que es estrecha, Él dice que esa puerta que es estrecha nos lleva a un camino que también es estrecho. Y que aquellos que andan en un camino ancho, haciendo su voluntad, es porque no entraron por la puerta estrecha. Y no estamos hablando de perfección, sabemos que no somos salvos por nuestros méritos. Pero si yo tomo la verdad acerca de la gracia de Dios para justificar una vida impía, yo estoy diciendo que no entré por la puerta. Porque el que entra por la puerta, entra a ese camino que es angosto. Y a pesar de sus tropezones, de sus debilidades, de su caída, está en ese camino angosto donde por defecto él entra. No se trata de él. Es que si entró por un callejón, es por un callejón que va a caminar. Eso no es un asunto de que no, yo entré por un callejón, pero no, es que entraste por un callejón, tú no tienes posibilidad de otra cosa. Y puede ser que te caigas en el callejón, y puede ser que en un momento te canses, pero estás ahí. Porque es que por ahí fue que entraste. Y Judas le dice, si están viviendo así a sus anchas, no entraron por la puerta. Así que, oh hermano, si cuando tú piensas en la doctrina de salvación por gracia, lo primero que te llega a la mente es esa posibilidad de vivir como tú quieras o de justificar tu impiedad, corre a la puerta que es Cristo. Corre a la puerta. Corre a la puerta que no te va a hacer daño, como hablábamos el miércoles en el grupo pequeño. Aún si tú eres un creyente, que simplemente es que estás en un momento de debilidad, no es que eres un impío. Correr a la puerta nunca te va a hacer daño. Como decía Jonathan Edwards, no hay problema de que en algún momento un verdadero creyente se pregunte, yo soy de los salvos. Porque dice Jonathan Edwards, si lo es, va a ser salvo. Ese momento de preguntarse esto no le va a hacer absolutamente nada a su salvación. ¿Sabe cuál es el problema? Dice Jonathan Edwards. Que el que cree que el que no es, crea que es. Ese sí es un problema. Porque ese un día se va a sorprender ante el trono de Dios cuando Cristo le diga, apártate de mí, maldito. Así que si tú ves señales de impiedad en tu corazón, corre a Cristo. Que Él es la puerta. Él es la salvación. Lo segundo es que un líder religioso sin Cristo es una amenaza letal para el pueblo de Dios. Hemos visto en primer lugar que Cristo es el acceso exclusivo a la salvación. Vemos en segundo lugar que un líder religioso sin Cristo es una amenaza letal para el pueblo de Dios. Fíjense que de eso es que está hablando el contexto. Cuando dice allí el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, aunque tiene que ver con Satanás, porque Satanás es el que envía a esos emisarios, el ladrón allí es un líder religioso sin Cristo. Es un líder religioso que no entró por la puerta. Por no entrar a través de Cristo, entonces eso señala que es un ladrón, un salteador. ¿Y sabe lo que le va a hacer al pueblo de Dios? Dice hurtar, matar y destruir. Un líder religioso sin Cristo es una amenaza. Por eso Judas dice allí claramente que ellos estuvieran apercibidos, velando de aquellos que habían entrado por otra puerta, por otro lado, porque le iban a hacer daño al pueblo de Dios. Hoy día vemos a cada rato, en muchas situaciones diferentes, en muchos contextos, escándalos sociales, escándalos morales, escándalos religiosos, escándalos políticos, escándalos sociales, escándalos económicos, escándalos
que se hacen públicos por todos lados, en noticias, en periódicos, en internet, y en muchas ocasiones están dentro de esos escándalos, o delante, o siendo el protagonista de esos escándalos, líderes religiosos. Y eso es lamentable porque eso hace mucho daño al pueblo de Dios. Y en muchas de esas situaciones, cuando se ve no ese momento, sino toda la trayectoria y cómo vive esa persona, hay una evidencia de impiedad en esos líderes religiosos. La realidad es que la Biblia no se equivoca. Un líder religioso sin Cristo que no ha entrado por la puerta es una amenaza letal para el pueblo de Dios. Y eso debe llevarnos a ciertas consideraciones. En primer lugar, debe llevarnos a nosotros los pastores a prestar atención al estado de nuestra alma por nuestro bien y el bien del pueblo de Dios. Estudiar Juan 10 realmente me ha llevado a meditar en el estado de mi corazón. Porque Pablo le dice a Timoteo claramente, ten cuidado de ti mismo como líder religioso y de la doctrina. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo le está diciendo a Timoteo que no cuidarse de sí mismo, de su propia alma, de su propio pecado y dejar que crezca en él la impiedad, va a hacerle daño a él, pero también le va a hacer daño al pueblo de Dios. Dice el antiguo pastor y puritano Richard Baxter, hablando a los pastores, él dice, asegúrate de que la obra de la gracia salvadora sea completa en tu propia alma. Cuídate, no vayas a carecer de aquella gracia salvadora de Dios que ofreces a los demás, desconociendo la obra eficaz del evangelio que predicas, y no sea que mientras proclamas al mundo la necesidad de un Salvador, tu propio corazón lo desconozca y pierdas tu parte en él y en los beneficios de su salvación. Lo que Richard Baxter lo está exhortando a quienes estamos en el liderazgo, principalmente los pastores, pero también pensando, puede ser aplicado a cualquier tipo de liderazgo en el pueblo de Dios, pero también puede ser aplicado a quienes anhelan, como dice la Biblia, obispado, es que examinemos nuestra propia alma. No sea que ese evangelio que predicamos para otros no esté en nuestro corazón. Eso también debe llevarnos a nosotros, como dice Pablo, a los ancianos de Éfeso, a que ellos miraran por ellos. Nosotros como pastores no mirar solamente por nuestras vidas, sino mirarnos el uno al otro para cuidado de nuestras almas y del pueblo de Dios. Eso nos lleva también a considerar que la iglesia no debe permitir un estilo de vida impío en sus líderes y pastores. Si nosotros vemos muchos de esos escándalos que se presentan de personas que evidencian ser ladrones y salteadores, después salen muchos testimonios de miembros de las congregaciones, mujeres diciendo, por ejemplo, en ciertos casos, sí, en varias ocasiones me hizo propuestas indecentes. Pero en varias ocasiones. Y a varias mujeres le hizo propuestas indecentes. Y seguía esa persona en el liderazgo. Porque muchas veces se le enseña que no pueden tocar al ungido de Dios sacando textos del contexto. Y entonces, impiedades evidentes, personas que evidentemente se sabe que están en prácticas pecaminosas, pero por temor, el pueblo de Dios lo permite como su liderazgo. Eso después afecta al mismo pueblo de Dios. Así que, iglesia, nosotros estamos llamados cada uno a no permitir estilo de vida pecaminoso en sus pastores, y no porque haya estilo de vida impío en nosotros, sino precisamente porque somos pecadores. Y porque debemos estar claros y sobrios de esta verdad. Y porque es mi deber como pastor enseñarles aún esa verdad. Porque precisamente en todos los casos que escuchamos hay una constante. El pueblo de Dios lo sabía y no decía nada. O idolatraban a sus líderes o lo murmuraban. Pero nunca hacían nada frente a estos estilos de vida impío.
Claro, debemos de ser sobrios, y voy a decir esto no para justificar, sino para que seamos sobrios, en no confundir imperfección con impiedad. Los pastores estamos en un proceso de santificación, como cada uno de nosotros. Estamos en crecimiento, no somos perfectos. Sin embargo, se nos demanda una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando esa vida, de acuerdo a la palabra de Dios, está siendo evidentemente tirada por el suelo, el pueblo de Dios debe responder por la gloria de Dios y por su propia alma, y aún por la alma de este hombre. La última verdad que vamos de considerar, hemos visto que Cristo es el acceso exclusivo al pueblo de Dios. En segundo lugar, vemos que un líder religioso sin Cristo es letal para el pueblo de Dios, que es lo que estaba pasando allí. Y en último lugar, en Cristo tenemos seguridad y satisfacción. Oh, hermanos, Cristo dice allí que el que entra por esa puerta, dice, saldrá. Como decíamos, ese saldrá está mostrando que esa oveja no fue robada, que esa oveja sigue en las manos de su pastor, porque él la va a sacar, a llevarla para comer. No se la robaron, está segura. Por eso más adelante él va a decir, mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Oh, hermanos, saber que Cristo es la puerta es saber que en Cristo tenemos seguridad. En Cristo estamos seguros. Pero también en Cristo tenemos satisfacción, porque ellos saldrían y hallarían pasto. ¿Sabe lo que significa eso? Dice Ezequiel 34:14, que es que verían pastos suculentos, encontrarían deleite para su alma, encontrarían satisfacción para su alma, porque pasaron por la puerta segura. No fueron llevados, no, por la puerta segura, entonces fueron llevados a comer, a alimentarse. Y esto tiene que llevarnos o nos ayuda en varias cosas. Esto nos ayuda en nuestra santificación, hermano. Tú saber que en Cristo tú tienes salvación, seguridad y satisfacción no es una verdad simplemente para discutirla o para meditar de ellas en un seminario. Eso tiene que ver con tu santificación. Oh, hermano, ¿qué es lo que te promete el mundo? ¿Es eso mismo? El mundo y el pecado te promete una y otra vez seguridad. ¿Por qué la gente miente cuando tiene que decir la verdad? Por seguridad. Porque la mentira le promete que va a estar seguro si dice una mentira. ¿Por qué la gente se entrega a los vicios y a la inmoralidad? Porque el pecado le promete satisfacción. ¿Por qué la gente hace cosas ilícitas? Porque la corrupción y lo ilícito le promete seguridad para su vida económica o en cualquier otra área y satisfacción de sus placeres. Pero, oh hermano, Cristo nos dice que la verdadera felicidad y satisfacción, seguridad, salvación, todo cuanto necesita nuestra alma la tenemos en Él. Y esta verdad entonces nos ayuda en nuestra santificación. Como bien dice el pastor John Piper, el pecado ataca al presentarnos promesas para nuestra felicidad. Si mienten en la declaración de bienes o de ingresos, van a tener más dinero y por ende van a ser felices. Si presumen, van a ser felices. Si no afectan su relación con su vecino al proclamarles a Cristo, vas a ser más feliz. Y el pecado siempre ganará la batalla, a menos que tengamos el increíble estímulo de las promesas de Dios claramente frente a nuestras narices. A no ser que empecemos el día armados con una o dos grandes, preciosas y valísimas promesas, vamos a ser completamente vulnerables a la tentación. Lo que él está diciendo es que el pecado nos hace promesas. Y cada vez que hay una tentación te está diciendo, esto te va a dar seguridad, esto te va a dar placer. Pero si tú entiendes por las promesas de Cristo que la seguridad y satisfacción, que los pastos suculentos y la verdadera protección está en Cristo y no en el pecado,
tú no vas a sucumbir a la tentación. Oh, hermanos, ¿cuántas veces nos dejamos engañar por el mundo? ¿Cuántas veces nos dejamos engañar por el pecado? Pero también eso nos ayuda en nuestras pruebas. ¿Qué es lo que la dificultad dice amenazar? La dificultad dice amenazar nuestra seguridad. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, familiares enfermos, cuando estamos pasando por momentos difíciles, dificultades económicas, cuando estamos pasando por momentos difíciles, personas que están opuestas a nosotros, cuando estamos pasando por momentos difíciles, sea cual sea, ¿sabe lo que la dificultad nos dice al oído? No hay seguridad, no hay satisfacción. Sin embargo, si tú le crees a Cristo, de que en Él tú encontraste la salvación y la seguridad y la satisfacción que realmente tu alma necesita, aunque al presente parezca no haber gozo, si tú con fe confías en la palabra de Cristo, tú vas a estar tranquilo. Y no vas a ser derribado en medio de la dificultad. Porque Juan escribe esto, Cristo escribe esto, ¿sabe para qué dice? Para que tengamos fe. Cada palabra del Evangelio de Juan fue escrito para que confiemos en Cristo. Oh, hermanos, creamos que los pastos suculentos están en Cristo. Oh, hermanos, creamos que la seguridad de vida, la vida abundante, está en Cristo. No dejemos que nada nos haga temer. Dios le dijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento: no temas, porque yo te redimí. El Señor nos ha salvado. No temamos. No temáis, manada pequeña. Dice Cristo a sus ovejas precisamente, porque le ha placido al Padre daros el reino. No temamos. En Cristo tenemos salvación, seguridad y la verdadera satisfacción para nuestra alma. Pero eso también nos conduce, en último lugar, a la misión. Hermanos, Cristo es la puerta. El que por Él entrare será salvo. El que por Él entrare, entrará y saldrá seguro. El que por Él entrare va a encontrar pastos. Y tenemos frente a nosotros un mundo impío que está perdido. Tenemos ante nosotros un mundo que no está seguro. Más bien está en las manos de aquel que es el mayor ladrón y salteador, el que ha enviado a esos ladrones y salteadores. Tenemos a un mundo que busca satisfacción en el pecado cuando lo único que va a encontrar es el infierno mismo. Y nosotros tenemos el mensaje. Y nosotros hemos encontrado el pasto. Y nosotros hemos encontrado la puerta, hemos encontrado la salvación, hemos encontrado la seguridad. Y nosotros callamos. Y nosotros callamos. ¿Me recuerda esa historia de esos leprosos que he dicho en otras ocasiones que están en el Antiguo Testamento? Aquellos leprosos que, habiendo hambre en el pueblo, ellos dicen: bueno, nosotros estamos fuera de la ciudad, adentro o afuera nos vamos a morir igual. Vamos al campamento enemigo a ver qué encontramos para comer. Y providencialmente no había nadie. Y entonces se encuentran comida. Está vacío el campamento enemigo. Y comienzan a comer esos dos leprosos y dicen un momento: pero ven acá, hoy es día de buena nueva, dice allí literalmente. Y nosotros callamos. Vayamos y digámosle a la gente que aquí en el campamento enemigo hay comida. Y no es que esta historia sea una alegoría. Lo que estoy diciendo es que esta historia nos recuerda a nosotros una realidad. Que podemos estar deleitándonos, que podemos estar disfrutando de los suculentos pastos del buen pastor. Que podemos estar disfrutando de la salvación que hay en esa puerta. Que podemos estar gozando de la seguridad. Y es día de buena nueva. Y nosotros callamos. Oh, hermanos, eso debe dolerle a nuestro corazón. ¿Recuerdan la oración de esta semana? Que le pidamos a Dios que no seamos indiferentes ante que ellos quebrantan la ley claramente, primariamente por el celo del nombre del Señor, pero también como Cristo, que con compasión miraba al mundo como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarle muchas cosas. Oh, hermanos, digámosle a esa gente: ahí está la puerta.
Cristo es la puerta. En Él hay salvación. En Él hay seguridad. En Él hay satisfacción verdadera. Hoy es día de buena nueva y tal vez estamos callando. Una meta podrías ponerte. Por lo menos decir, Dios, cada semana dame la oportunidad de hablar con una persona. Pídele a Dios eso. Pídele gracia, porque no se trata de nuestros méritos, es una obra de dependencia en Él. No se trata de ganar su favor, es depender de esa gracia que Él ya nos ha dado. Y pídele a ese Dios, a ese trono de gracia, oh Dios, concédeme por lo menos una persona esta semana, hablarle de aquella puerta. Y hermanos, que por lo menos una persona esta semana tú le hables de aquel donde puede encontrar salvación, seguridad y satisfacción eterna. Hoy es día de buena nueva y nosotros no debemos callar. Más bien debemos gozarnos, debemos santificarnos, debemos estar firmes en las pruebas, pero también diciéndole a otros, he aquí está la puerta. Si tú entras allí, serás salvo y entrarás y saldrás y hallarás pasto. Vamos a orar. Te damos gracias, mi Dios. Gracias porque nos ha abierto los ojos y nos ha llevado a Cristo. Gracias porque en Él tenemos salvación, tenemos satisfacción, tenemos seguridad. Ayúdanos, Señor, a hablar con otros de esta gran verdad. En el nombre de Jesús. Amén.